Hola, ¿qué tal? Les saluda la maestra Jacqueline Donato Hernández, colaboradora en la Jefatura Nacional de Salud Mental. Les voy a hablar acerca de los primeros auxilios psicológicos en menores de edad. Vamos a comenzar por definir qué son los primeros auxilios psicológicos o PAP. Estos son definidos como una respuesta humana de apoyo que está diseñada para reducir esta angustia inicial que se presenta ante una crisis psicológica. Recordamos que una crisis psicológica es un estado en el que todos los mecanismos y todas estas herramientas que una persona suele tener para enfrentar situaciones complejas ya no están funcionando de manera adecuada. La persona se ve sobrepasada ante la situación y es incapaz de responder o adaptarse adecuadamente al contexto que está viviendo. Por ende, esta primera respuesta o estos primeros auxilios psicológicos tienen el objetivo de promover el funcionamiento adaptativo y al mismo tiempo de promover las habilidades de afrontamiento para que la persona pueda entonces responder de manera más adecuada ante la crisis que está viviendo en ese momento. Es por eso tan importante los primeros auxilios psicológicos se den tan pronto como sea posible. Es decir, son esta primera respuesta de apoyo, primera respuesta de ayuda. Es importante también señalar que a pesar de que no todas las personas van a necesitar de los primeros auxilios psicológicos, va a haber grupos etarios que van a tener una mayor vulnerabilidad y esta vulnerabilidad está determinada por algunos factores. Entre estos factores, para el caso de los niños, niñas y adolescentes, que son un grupo etario vulnerable, se encuentran aquellos que han sido separados de alguno de sus progenitores o de algún cuidador o persona significativa para ellos. También vemos que aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido expuestos de manera directa o bien indirecta a situaciones de violencia o incluso a la muerte, van a tener también una mayor vulnerabilidad. Van a ser niños que van a requerir de manera más pronta una primera respuesta de apoyo, de calma, de consuelo para este tipo de situaciones. También aquellos que han sido víctimas de abuso, puede ser abuso físico, abuso psicológico o incluso abuso sexual, vemos que van a tener evidentemente una mayor necesidad de requerir apoyos y cuidados lo más pronto posible posterior a la crisis. También aquellas personas o aquellos niños, niñas y adolescentes que han tenido cambios recientes en su contexto, en sus actividades del día a día, que han sido desplazados de su lugar de origen, que han tenido que realizar una serie de cambios de manera abrupta, van a ser vulnerables y van a requerir de la ayuda también lo más pronto posible. Y finalmente, en el caso específico de los adolescentes, dado la etapa del desarrollo en la que se encuentran con tantos cambios, con tantas dinámicas y demandas internas y también presiones externas, van a tener una mayor vulnerabilidad y van a requerir esta ayuda o estos primeros auxilios psicológicos. Muchos de ellos todavía también dependen de los padres y sus capacidades de respuesta, de toma de decisiones todavía no han sido completamente maduradas. Por ello es que también se consideran un grupo vulnerable para necesitar estos primeros auxilios. Si bien los objetivos de los primeros auxilios psicológicos son universales, para el caso de los menores de edad, es decir, los niños, niñas y adolescentes, tenemos algunas particularidades. Por ejemplo, para los niños es necesario proporcionar seguridad inmediata y confort. Esto es proporcionarles alimentos si tienen hambre, proporcionarles agua si tienen sed, abrigarlos si hace frío, si falta alguna de sus prendas, proporcionarles consuelo. También escucharlos activa y atentamente, esto es muy importante, escuchar sus miedos, escuchar sus preocupaciones y no minimizarlas, acompañarlos y no dejarlos solos, o bien buscar siempre el apoyo de los padres o de algún cuidador para no dejarlos solos en ningún momento. También es importante recalcar
la necesidad de priorizar sus necesidades, es decir, aquello que está siendo más urgente en ese momento, aquello que están requiriendo con mayor prontitud, ¿no? También fomentar en este sentido con los niños, niñas y adolescentes la cercanía y supervisión de sus padres y cuidadores. Es importante para este grupo etario involucrar a los padres para poder tener una mejor respuesta y que el desarrollo de esta situación y el mejoramiento de esta crisis se pueda dar con una mayor facilidad. Tenemos además que los primeros auxilios psicológicos tienen 3 principios fundamentales, que son observar, escuchar, conectar o vincular. Vamos a ver algunas de las especificaciones cuando se aplican a menores de edad. Para el caso de observar, que es el primer principio fundamental de estos primeros auxilios psicológicos, se refiere a que busquemos información, a que conozcamos cuál es el contexto de la situación actual para poder intervenir de la manera más adecuada. Es necesario que sepamos que es importante observar antes de poder ofrecer la ayuda para que esta ayuda sea lo más efectiva posible. Es en este momento en donde tenemos que observar el nivel de seguridad y de protección que está presentando el menor, sobre todo en niños que se encuentran solos. También observar cuáles son las reacciones emocionales que están presentando y en caso de que haya menores que estén presentando reacciones que sean adversas o que sean muy graves, ¿no? Por ejemplo, en el caso de niños que se encuentren en algún trastorno de neurodesarrollo como el trastorno del espectro autista, pues poder conocer esta situación para poder posteriormente vincularlos con los servicios especializados que sean necesarios. También es necesario darles compañía, no dejar solos a los niños en ningún momento y sobre todo, como ya lo había mencionado, cubrir las necesidades básicas de comida, de agua, incluso en algunas ocasiones de refugio, ¿no? Por ejemplo, en niños que han tenido o que han sido separados de sus padres por alguna situación como un desastre natural o que han sido víctimas de violencia, pues es importante que sepamos toda esta información y que observemos de qué manera podemos ayudar. En el caso de escuchar, esto se refiere a prestar atención a lo que el niño está mencionando, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus miedos, qué es lo que está sintiendo en ese momento, sin presionarlos y sin interrumpirlos. Es importante que nos presentemos y nos dirijamos a ellos con las palabras adecuadas, en el nivel y con un lenguaje adaptado a su edad. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, cuáles son algunas de las especificaciones de cómo debemos actuar según la edad. Es importante también que ayudemos a calmar, que validemos sus emociones y que les hagamos saber que son importantes y que son normales ante la situación que están viviendo. Es también necesario que preguntemos, aunque a veces parezca obvio, cuáles son las necesidades que requieren cubrir en ese momento. Que preguntemos explícitamente si tienen hambre, si necesitan a lo mejor acudir al baño, si tienen sed, si requieren de alguna situación específica que nosotros podamos cubrirle y que sobre todo podemos ayudarle a disminuir esa angustia y calmar también la ansiedad. En este sentido también es importante que no solamente calmemos a niños, sino también que ayudemos a calmar a los padres que también pueden estar presentando pues esta situación adversa, ¿no? Por esta crisis que están viviendo en conjunto. Para el caso de conectar se refiere a vincular con los servicios necesarios, con los servicios especializados, ayudar a los niños y a sus padres o a las personas responsables de ellos a buscar o acceder a la protección o a la información necesaria. Implica crear este vínculo para poder ayudarlos de la mejor manera con servicios especializados, con otros familiares, con refugios. También aportar sugerencias que sean prácticas para ellos en ese momento y que vayan a servirle
identificar las redes de apoyo que el menor está teniendo o que puede tener, conectarlos en general con sus seres queridos y con los servicios especializados. Otro aspecto que también es muy importante cuando se refiere o cuando brindamos esta primera ayuda o esta primera respuesta ante una crisis es aprender a diferenciar justamente qué sí es o qué sí son los primeros auxilios psicológicos de lo que no lo son, ¿no? Los primeros auxilios implican que evaluemos las preocupaciones, que aprendamos a escuchar de manera activa cuál es la angustia que está generando, que aprendemos a validar las emociones y que aprendamos a escuchar activamente. Implica que proporcionemos apoyo emocional rápido, apoyo emocional efectivo, ¿no? Que sea esta primera respuesta que pueda ayudar a la persona a enfrentar de mejor manera la situación y sobre todo también a generarle estas habilidades de afrontamiento para poder sobrepasar este momento. También implica que ayudemos a cubrir las necesidades básicas que ya hemos mencionado, que protejamos de los daños inminentes que pudieran o a los que pudieran estar expuestos, sobre todo los niños. Implica que los ayudemos a accesar a la información y sobre todo al contacto con los padres o con los cuidadores y que escuchemos sin presionar. ¿Qué no son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, en primer lugar no es algo que solo hacen los profesionales, ¿no? Cualquier persona con la preparación necesaria para ello lo puede hacer. No es necesario que nos esperemos a servicios especializados para poder brindar esta ayuda inmediata. Recordemos que son una primera respuesta ante una crisis, por tanto, cualquier persona con una preparación básica puede realizarlos. ¿Qué tampoco son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, es el buscar detalles acerca de la situación de angustia. ¿Por qué? Porque esto puede generar todavía más angustia, puede generar todavía más preocupación, puede elevar los niveles de ansiedad. No estamos buscando que los niños sepan detalles o que recuerden más detalles acerca de lo sucedido. Al contrario, estamos intentando aliviar este sufrimiento, darles este apoyo y esta primera contención de manera efectiva. Tampoco se está buscando presionar y obtener información. No se busca obtener la mayor cantidad de detalles ni de información acerca de lo que sucedió. Buscamos ayudar y ver de qué manera podemos hacerlo. Tampoco se requiere que les pidamos a los menores que analicen o que piensen con detalle acerca de lo sucedido. Queremos aliviar, ¿no? No queremos darles más preocupaciones. Y tampoco se vale presionar para que compartan sus emociones y sus reacciones. Recordemos que un no también es muy válido. El no querer hablar, el no querer compartir en ese momento es también válido y también es algo que debemos de respetar. Vamos a ver a continuación cuáles pueden ser las reacciones más comunes de los niños cuando presentan una crisis. Entre los signos más comunes que podemos o debemos estar alertas se encuentran desde síntomas físicos, niños que refieren sentir dolores, dolor de cabeza específicamente, temblores, pérdida de apetito. También muy frecuentemente encontramos llanto, puede haber agitación y esta sensación de pánico, puede haber también agresividad. Sobre todo en niños que desafortunadamente fueron víctimas de violencia, puede haber esta conducta de querer herir a los demás, de querer golpearlos, morder, patear. También podemos encontrar confusión y desorientación. Puede haber niños que se aferren mucho a los cuidadores o a algún otro niño. También vemos que puede haber niños con excesiva tranquilidad o con poco o ningún movimiento, conductas de esconderse en otras personas, cambios drásticos en la conducta, comportamientos sexuales explícitos e inapropiados, no responder a los demás o no hablar en lo absoluto y en general temor y esta sensación de estar muy asustado.
Entre estas conductas específicas en cuanto a las y los menores de edad, vamos a ver que pues son diferentes a los adultos, ¿no? Los niños se van a comportar y van a reaccionar y pensar de manera diferente a como lo hacemos los adultos. Tenemos que ser muy empáticos con ellos y entender que ellos requieren de un apoyo y un cuidado que es distinto. Vamos a ver que tienen necesidades que son diferentes, que van a ir de acuerdo con su edad y su sexo y sobre todo con su nivel de maduración. Como vamos a ver más adelante, vamos a ver que podemos actuar de manera diferencial en función de la edad de los niños. También es importante que comprendamos que ellos reaccionan de forma diferente a las situaciones en crisis, ¿no? Sobre todo, y que esto va a ser diferente a como lo hacemos los adultos. Ellos son especialmente vulnerables, no solamente por su tamaño físico ni por su edad, sino también porque dependen de los cuidadores, dependen de los progenitores y tienen un apego emocional pues más específico con ellos. A continuación vamos a ver que la forma en que actuaremos y en que se pueden brindar los primeros auxilios psicológicos van a variar en función de la edad y de la etapa de maduración en la que se encuentran los niños. En este sentido, tenemos 5 principios fundamentales que van a regir estos primeros auxilios en niños, que van a ser contener, calmar, informar, normalizar y también consolar a los menores. Para el caso de los niños de 0 a 3 años, los más pequeños, es importante evitar separarse de ellos, pero también dándoles un espacio para el llanto e incluso el grito controlado, que es una de las reacciones emocionales más comunes en ellos. Es necesario que ayudemos a relajarlos, a que se sientan comprendidos, a que facilitemos la liberación de esta energía que pudieran estar conteniendo. También es necesario que les intentemos explicar con un lenguaje apropiado con su edad cuál es la situación, ¿no? Utilizar frases cortas, frases que sean muy sencillas para que ellos entiendan sobre todo que no están solos. Eso es lo más importante en este sentido, que entiendan qué es lo que puede pasar a continuación, que se encuentran en un espacio seguro, que se encuentran resguardados, y también no ocultarles la información, no mentirles, utilizar el lenguaje más adecuado posible, pero sin ocultarles nada. También es necesario que ayudemos a iniciar, establecer rutinas con ellos que nos ayuden a empezar a adaptarse a este nuevo contexto, ¿no? Por ejemplo, ayudarles a crear una rutina para empezar a dormir, para tener horarios adecuados de comida, de esparcimiento, no obligarlos, por ejemplo, a comer si no tienen hambre, sino generarles este espacio y estas rutinas para que ellos puedan hacerlo de la mejor manera. Intentar crearles este espacio y ayudarles en este sentido. También es importante consolarlos procurando hacer actividades que sean positivas para ellos, escucharlos y hacerles ver que los estamos escuchando. Tener o permitirles tener el control a lo mejor de cosas pequeñas, ¿no? Dándoles opciones sobre qué es lo que quieren comer, cómo prefieren que se les brinde esta ayuda, ayudarles a expresar sus sentimientos a través de actividades lúdicas. Podemos jugar con ellos de tal manera que ellos se sientan todavía más en confianza y que estén cómodos y que estén seguros. En el caso de los niños de 3 a 6 años, es importante que nos aseguremos de que ellos tengan comodidad y descanso, que también les hablemos con una voz suave, con una voz baja, que generemos actividades que sean relajantes para ellos, que también sean de su agrado e involucrarlos en estas actividades. Explicarles también de forma simple y honesta cuál es la situación que están viviendo y cuáles las consecuencias o qué es lo que puede seguir. Responder sus preguntas también es muy importante y hacerlo sin brindar demasiados detalles a fin de no generar todavía más angustia en ellos, pero ser muy honestos. También es necesario que ayudemos a entender, que los ayudemos a ellos a entender qué ocurrió y en mantener sus rutinas, como
se había mencionado previamente. Para el caso de niños que son un poquito más grandes, de entre 6 y 9 años, es importante que también escuchemos sus miedos, que apoyemos el hecho de que ellos pongan nombre a lo que están sintiendo, a lo que están viviendo, a sus miedos, a sus preocupaciones. Para ellos es importante también que averigüemos qué es lo que saben acerca del tema, ya que en muchas ocasiones ellos pudieron haber escuchado a lo mejor acerca de lo que sucedió a medias o con información distorsionada, por lo cual el saber qué es lo que saben y tratar de explicarles con un lenguaje sencillo qué fue lo que sucedió, pero también a la vez sin brindar más información de la necesaria, es algo muy importante que puede ayudarles a tranquilizarse. Las explicaciones, por tanto, deben ser simples. En el caso de niños que puedan presentar reacciones de agresividad, es importante que no las ignoremos, que al contrario usemos un tono de voz suave y que les hagamos saber que estamos ahí para escucharlos y que eso que están sintiendo en ese momento es normal, que vamos a estar ahí para apoyarlos y que se sientan escuchados en todo momento. También para consolar podemos animarlos a dibujar o a jugar, también permitirles generar este regreso a sus actividades habituales, ¿no? Recordemos que son niños escolarizados y que también pues el fomentar su vida social y escolar pues es importante para ellos. En el caso de niños de entre 9 y 12 años, vamos a ver que es importante que para ellos se les deje un espacio también para que puedan estar solos, aunque no de manera excesiva, ¿no? Siempre haciéndoles ver que vamos a estar ahí y que los vamos a escuchar y los vamos a apoyar en ese momento en el que ellos lo están solicitando, en que ellos se están sintiendo de esa manera. El tono de voz también es muy importante, tiene que ser pausada, serena, para que les ayude a tranquilizarse. También vamos a fomentar o vamos a permitirle que se distraigan con actividades que a ellos les agraden. El lenguaje, si bien es sencillo, también podemos utilizar un lenguaje ya un poco más de adultos, pero que sin duda que podamos responder a todas las preguntas que nos están haciendo. También vamos a ayudarlos a animarles a que se expresen, a que explicarles también que hay muchas formas de estar triste y que eso está bien, pero que si lo hablamos y que si hay una persona que esté ahí con nosotros para escucharnos, esto puede ayudarnos a sentirnos mejor, ¿no? También con ellos es necesario que los ayudemos a que exploren qué tipo de actividades pueden realizar, les podemos dar un poco más de libertad para que ellos tomen decisiones acerca de qué es lo que podría hacerlos sentir mejor. También invitarlos a que formulen preguntas, a que nos expliquen cuáles pueden ser sus dudas en ese momento y también fomentar el contacto y el apoyo con pares y con otros compañeros. ¿Cómo debemos actuar ahora en el caso de los adolescentes? Bueno, pues vamos a ver que el hecho de alentarlos a participar en diferentes grupos, que pueden ser grupos sociales, grupos escolares, grupos de la comunidad, puede tener muchos beneficios para ellos. Es importante que los ayudemos también a realizar o a que empiecen a crear una rutina o tareas rutinarias que los ayuden a estar en contacto con otras personas. Es necesario también que usemos con ellos un tono normal, ¿no? Que los tratemos como personas adultas y respetemos siempre su individualidad. También que seamos empáticos con sus preocupaciones, nunca subestimar lo que están sintiendo, cuáles son sus miedos y todo lo que están viviendo a partir de ello. Explorar si se llegan a sentir en peligro por alguna situación y ayudarles a generar algún plan de emergencia ante la presentación de otro tipo de crisis, ¿no? También es importante que respondamos dudas específicas que pueden tener sobre temas como por ejemplo de sexualidad, de abuso de sustancias, etcétera, y que estemos preparados también para ello. Vamos a ver a continuación cuáles pueden ser algunas técnicas de primeros auxilios psicológicos específicas que nos pueden ayudar a trabajar con menores de edad.
En este esquema podemos ver 7 técnicas específicas que van desde el contacto inicial, la recogida de información, la escucha activa, la normalización y generalización, la triangulación y en general todos los calmantes que podemos utilizar en cuanto a los primeros auxilios psicológicos en niños, niñas y adolescentes. Muy bien, vamos a iniciar por el contacto inicial, que esto se refiere pues justamente a ese primer acercamiento, a ese primer vínculo que vamos a tener con la persona a quien queremos proporcionar los primeros auxilios psicológicos. Es muy importante que nos presentemos de forma adecuada, esto es, que digamos nuestro nombre y qué es lo que hacemos allí. Es también necesario que utilicemos un tono de voz bajo, despacio y con calma desde este primer acercamiento. También que utilicemos una postura adecuada, es decir, que ya sea que nos sentemos a la altura del niño o la niña o que también nos podamos agachar para que podamos estar al mismo nivel y que podamos tener una cercanía muchísimo más provechosa. También es necesario que aclaremos qué es lo que estamos haciendo allí y cuál es nuestro papel, ¿no? De qué manera vamos a ayudar y qué es lo que vamos a estar haciendo en ese momento. Posteriormente viene entonces la recogida de información. En esta etapa es muy útil que hagamos preguntas abiertas, como por ejemplo cuándo, dónde, cómo, quién o incluso qué, ¿no? Es también necesario que alentemos a los niños a contar esta historia, pero desde su propia perspectiva y con sus propios términos. Es también necesario que tomemos en cuenta que no vamos a indagar detalles, ya que esto puede ser perjudicial para ellos. Estamos ahí para ayudarlos, para centrarnos en sus necesidades básicas. Podemos hacerles saber en este momento que estamos interesados en ayudarlos y que estamos interesados en saber cómo es que se sienten. Estas preguntas que podemos hacer pues son útiles para saber cuáles fueron las circunstancias y cómo es que el niño lo está relatando y cómo lo está viviendo. Posteriormente, una técnica que también es muy útil es la escucha activa, de la cual ya hemos hablado previamente, pero que es importante que especifiquemos a qué se refiere. La escucha activa es más allá de oír, ¿no? Es prácticamente una serie de habilidades que pueden ser tanto verbales como no verbales, ¿no? Vamos a hacer preguntas que mejoren nuestra comprensión acerca de lo sucedido. Vamos a hacer preguntas, podemos parafrasear con los propios términos que el niño nos está diciendo. Podemos también resumir lo que dijo con sus propias palabras para también ayudarnos a nosotros mismos a entender, pero también para hacerles saber que los estamos comprendiendo a su propio nivel, desde sus propios términos. Esto le va a demostrar al niño justamente que lo estamos escuchando, que lo estamos validando y que en efecto estamos ahí para ayudarlos. También nos va a ayudar o nos va a dar la oportunidad de verificar qué tanto sabemos de la información. Hay otro tipo de habilidades que son no verbales en cuanto a la escucha activa. Estas habilidades se refieren justamente al lenguaje corporal, a tener un adecuado contacto visual, a sentarnos y situarnos en la misma posición o al mismo nivel que los niños. Podemos hacer preguntas o comentarios como parece que esta experiencia te hizo sentir enfadado. ¿Esto es así? Esto va a ayudar también a generar un vínculo más cercano con los niños. Es importante también que no juzguemos ni seamos intrusivos con la información que nos están presentando. Recordemos que no vamos a indagar detalles. Esto puede ser perjudicial para ellos, pero sí vamos a obtener información de manera respetuosa. La técnica de normalización también es algo muy útil en el trabajo con los niños, ya que consiste en hacerles saber y asegurarles que sus emociones, que sus sentimientos, que sus pensamientos son normales y que no implican necesariamente algo malo. Esto también les puede ayudar a disminuir estos niveles de ansiedad y hacerles sentir que pueden volver a la normalidad en algún momento. También les ayuda a entender que sus reacciones son comprensibles,
que podemos entenderlos en efecto. Podemos usar frases como: veo que tienes miedo, pero esto es muy común en otros niños que vivieron experiencias como esta. O también: conozco niños a los cuales les ha sucedido algo muy parecido a lo tuyo y han experimentado emociones muy similares a las tuyas. Esto además puede hacer que ellos se sientan menos preocupados porque se dan cuenta que estas reacciones son normales. En vínculo muy estrecho con esta técnica de generalización, de normalización, también está la generalización. Están muy relacionadas porque les ayuda a darse cuenta de que otros niños comparten estas mismas reacciones y estas mismas emociones. Esto también reduce el sentimiento de aislamiento, el sentimiento de que soy el único al que le pasa. Podemos usar frases como: conozco muchos niños y niñas que se sienten igual que tú ante situaciones como las que tú viviste. Posteriormente tenemos la técnica de la triangulación. Esto implica que es una forma no amenazante de comunicarnos con los niños. En muchas ocasiones pueden sentirse intimidados o pueden sentirse cohibidos de platicar experiencias de crisis que están viviendo, y utilizar esta técnica mediante la comunicación con otras personas o incluso utilizando objetos como ositos de peluche, como juguetes, como otras personas, como sus padres, por ejemplo, puede ayudarnos a comunicarnos de mejor manera. A veces ellos, especialmente cuando son más pequeños, pues se sienten aterrados, se sienten intimidados ante la presencia de personas extrañas, como podemos ser nosotros. Sin embargo, utilizar otro objeto puede pues ayudarnos a comunicarnos y sobre todo a ayudarles en esta primera respuesta. Finalmente, en cuanto a estas técnicas, tenemos diferentes formas de calmar la angustia en los niños. Vamos a ver aquí que lo importante es no solamente el qué se dice, sino también el cómo se dice. A lo largo de esta presentación hemos visto que la forma en que utilizamos el lenguaje, la forma en que nos aproximamos a los niños, el cómo les hablamos y también nuestro lenguaje corporal va a tener un impacto muy importante en cómo vamos a trabajar con ellos. Vemos que una voz tranquila, baja, reconfortante puede ser de gran ayuda en este aspecto. También en el caso de los padres que están sintiendo mucha angustia o que pues están con una sensación de pánico, puede ayudar bastante el pedirles que se concentren en su respiración y animarles a respirar de manera profunda y que lo hagan de manera lenta también. También puede ayudar el pedirles que desvíen su atención por un momento hacia algún aspecto de su entorno que no sea amenazante, ¿no? Por ejemplo, pedirles que vean o escuchen algo en específico para ayudarlos a calmar su angustia en ese momento. También en el caso de niños que estén reaccionando de manera negativa o de manera muy agresiva, podemos intentar calmar la situación, validando sus emociones y ayudarles a afrontar esta situación de otra manera. Por ejemplo, explicándoles que entendemos que se sientan así, pero que pueden intentar reaccionar de otra forma, o que pueden no hacer o no pegar o no demostrar su enfado de esta forma. También otra forma de calmar es utilizar otro tipo de técnicas, como por ejemplo permitir el silencio y brindarles un espacio para que ellos puedan estar quietos. Ya casi para terminar, a manera de resumen sobre las formas correctas y no correctas en que podemos brindar ayuda y primeros auxilios psicológicos en menores de edad, vemos que es importante que los reconozcamos como individuos, que seamos respetuosos con sus preocupaciones, que promovamos sus derechos también, que identifiquemos de manera oportuna cuáles son las necesidades básicas que hay que cubrir en ese momento, y identificamos también cuáles pueden ser las situaciones vulnerables. ¿Qué cosas son las que no debemos hacer en esta primera respuesta? Bueno, en primer lugar, no basarnos en el interés superior de los menores, ¿no? No basarnos en lo que es
importante y necesario para ellos en ese momento, y anteponer nuestras preocupaciones o aquello que nosotros pensaríamos que puede ser lo más importante para ellos. Escucharlos siempre va a ser muy importante y va a ser algo que tenemos que hacer en todo momento. Tampoco debemos forzarlos a participar, ¿no? Forzarlos a hablar y forzarlos a darnos detalles, ¿no? Que ya hemos visto que son innecesarios y que no nos van a aportar gran apoyo, y al contrario pueden generar todavía más angustia. Tampoco vamos a utilizar castigos, ¿no? Esto va muy de la mano con el hecho de no forzarlos, con el hecho de obligarlos a que nos cuenten las cosas. No vamos a tampoco a imponer una opinión, ¿no? Vamos a ser muy respetuosos con aquello que nos están contando y también con el papel que van a tener los padres. Finalmente, no debemos avergonzar ni mucho menos menospreciar cuáles son sus preocupaciones. Recordemos que la validación de sus emociones va a estar presente en todo el momento de estos primeros auxilios psicológicos. Bueno, vamos a ver entonces qué sigue después de haber brindado los primeros auxilios psicológicos. Vamos a ver que ante una correcta observación de las necesidades va a haber algunos menores que van a requerir de una ayuda adicional. Hay algunos factores o hay algunos focos rojos que podemos, de los cuales tenemos que estar alerta, ¿no? Por ejemplo, aquellos niños que están presentando angustia persistente que no cede, a pesar de la contención, a pesar del apoyo que les pudimos haber brindado, de la escucha activa, de toda la serie de técnicas que pudimos haberles brindado, puede haber algunos niños que siguen presentando esta angustia. Ante estos casos es importante no dejarlos solos y establecer un contacto y un vínculo lo más pronto posible para que podamos ayudarlos. También aquellos niños que hayan presentado cambios drásticos conductuales, que hayan o que tengan cambios en su conducta que sean preocupantes, que estén teniendo, por ejemplo, conductas desinhibidas, que estén teniendo una agresividad importante, también es necesario que podamos estar alerta y que podamos contactar con los profesionales especializados. También aquellos que están teniendo dificultades para desenvolverse en su día a día, a pesar de haber regresado a lo mejor a la rutina, que estén teniendo dificultades en la escuela, que estén teniendo problemas para socializar, que estén teniendo problemas con sus compañeros, también son aquellos niños que pueden requerir una ayuda adicional. Finalmente, aquellos que hayan presentado o estén presentando conductas autolesivas. Es importante que verifiquemos y que estemos alerta ante cualquier situación que pueda estar generando pues más problemas y que pues podamos ayudar ahí a generar un vínculo para poder ayudarlos. ¿De qué manera entonces podemos darle seguimiento a estas necesidades que ya identificamos en los menores? En primer lugar, es muy importante que derivemos a los profesionales especializados, sobre todo ante casos en los que identificamos, por ejemplo, reacciones emocionales muy adversas o identificamos la presencia de signos y síntomas que pudieran ser indicativos de algún trastorno del neurodesarrollo. También es necesario que fomentemos el autocuidado en los menores y que para ello involucremos también a los padres y a los tutores en general. Finalmente, que fomentemos un entorno de apoyo, ¿no? Procurando siempre y recordando siempre que el interés superior de los menores, que es muy importante. Eso sería todo de mi parte. Agradezco mucho su atención. Gracias.